Bien, como anunciábamos, columna de análisis político. Bienvenido, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás? Natalia, ¿cómo estás? Bueno, hablábamos o veíamos ahí a Leñani hablando del tema intendencias, que obviamente será el centro de atención de otras columnas más adelante. Tenemos un buen tiempo para hablar de eso. Pero siempre que termina una elección empieza la siguiente. Exactamente, sí. Bueno, después de las departamentales tendremos ahí un respiro. Ya larga enseguida, ¿no? Bien. Bueno, el otro día hablábamos un poco, ¿no?, de lo que quedó después del balotaje, de cómo se iba armando. ¿Qué pasa con el actual oficialismo, que pronto va a ser oposición? ¿Qué es lo que está sucediendo entre los, por lo menos en los integrantes con más votos dentro de esta coalición republicana, que no se sabe cómo se va a conformar dentro de poco? Bueno, claramente después de una derrota empiezan ruidos, ¿no? Sí. Es decir, en general cuando uno gana, esas diferencias quedan ocultas a partir de una victoria, de un festejo. Cuando hay una derrota empiezan a aflorar muchas veces cosas que podían preverse y otras que estaban muy tapadas justamente en el medio de una campaña electoral. Sí. Y claramente ahora, a partir del resultado de octubre y de noviembre, empiezan a verse algunas diferencias, algunas que eran previsibles, otras que empiezan a aparecer después. Pero el resultado, por ejemplo, del Partido Nacional, podemos ver dos resultados. Uno es el de octubre, que en esta vorágine, digamos, pasó un poco desapercibido o no analizado en profundidad, en cuanto a que en octubre del 2024 tuvo casi 2 puntos menos que en octubre del 19 y 4 puntos menos que en octubre del 2014. Sí, quedó como en la sombra por una cuestión de expectativas, porque pensaban que les iba a ir peor, claro, y fue mejor de lo que creían, ¿no? Exactamente. Y además, mientras la caída del 2019 con respecto al 2014 también quedaba un poco licuada, digamos, en que la suma de partidos que conformaron la coalición fue más que lo que era en 2014. Bueno, en este caso, la coalición es menos y el Partido Nacional es más chico también. Eso le hizo perder una banca en el Senado y una banca de diputados. Es decir, no solamente es los términos porcentuales y cantidad de votos, sino también la representación parlamentaria. Eso es una primera lectura. Que es fundamental. Que es muy relevante, sin dudas. La segunda es lo que pasó en noviembre. Es la pérdida de la presidencia de la República, que es la que, en definitiva, termina teniendo más impacto por el valor en sí mismo, pero además porque es la que sucedió en segundo lugar en términos cronológicos. Entonces, este resultado, que es más notorio, que es más claro, que es el que se empieza a hablar más firmemente, empieza a generar algunas diferencias. Primero, en el conjunto de partidos de la coalición, aunque el Partido Independiente y Cabildo Abierto han estado bastante en silencio en este último tiempo, salvo los primeros días. Sí, bueno, el líder de Cabildo Abierto se hizo responsable rápidamente, ¿no? De su parte, digamos. Su parte, claro, ¿no? Es decir, bueno, pero después no han intervenido en la discusión pública ni han tenido grandes eventos internos, por lo menos por ahora. Pero el Partido Nacional empezó a tener algunas discusiones sobre qué fue lo que sucedió y empieza a verse primero una primera señal, que es no está en discusión el liderazgo de la calle Pou. Y eso es importante porque no es una discusión que no se va a dar. La discusión pasa más que nada por el rol de Álvaro Delgado. En cuanto, primero, que hay quienes hablan del liderazgo de Álvaro Delgado, que en realidad nunca terminó de asentarse como un liderazgo, pero también cuál va a ser el rol de Álvaro Delgado hacia el futuro, en el Partido Nacional o en la banca de senadores, en la articulación interna de los socios de la coalición, en la articulación con el gobierno nacional. Pero también aparecen otros matices que tienen que ver con el diagnóstico que empieza a hacerse de por qué el resultado que se obtuvo. Sí, bueno, Álvaro Delgado dijo en este acto donde apareció por primera vez junto a Valeria Ripoll en el de centro, de este sector, el sábado, que sería bueno dejar ese balance para luego de las elecciones departamentales. Bueno, ahí empieza una discusión, porque y es un problema que tiene el calendario electoral uruguayo, porque es muy cerca la elección departamental, como para poder hacer evaluaciones profundas en corto tiempo, pero a la vez es muy importante poder tener algún diagnóstico para poder actuar en función de eso. Sobre todo porque en algunos departamentos que tradicionalmente siempre las intendencias fueron del Partido Nacional,
votó o muy cerca el Frente Amplio o llegó a votar mejor que el conjunto de los partidos de la coalición. Sí, sin dudas, lo que se viene ahora hacia mayo es una disputa, por lo menos en departamentos donde el Frente Amplio ya fue gobierno departamental, ¿no? Como Salto, Paysandú, Río Negro, donde el Frente Amplio votó bien en octubre y votó bien en noviembre, y donde ya fue gobierno departamental. Salto lo tiene. En todo caso, lo que cambia es la configuración. Salto va a competir con la coalición republicana. Exactamente. La oferta electoral que se arma es distinta a la de Salto que la de Paysandú y la de Río Negro. Y después hay que ver qué pasa con Rocha también, que es otro de los departamentos en disputa. Bueno, San José, por ejemplo, que votó muy bien. Y San José, que en general en la departamental vota muy hacia el Partido Nacional. Hay que ver cómo se conforma la oferta electoral del propio Partido Nacional. Es decir, no es lineal cómo se comporta la nacional hacia la departamental, pero hay algunos departamentos donde se aproxima más. Por ejemplo, en el litoral o en el este del país, no Maldonado últimamente. Bien, ¿y qué pasa con el Partido Colorado? Porque en algún sentido parece comportarse más como el Partido Nacional, ¿no? Bueno. Eso de decirse unas cosas a unos a otros públicamente, eso es muy, muy blanco, ¿no? Sí, y tiene una diferencia sustancial. Mientras el Partido Nacional tiene una peor votación que en la elección pasada, tiene una pérdida de representación en el Senado y en diputados, el Partido Colorado le pasa inverso. O sea, tuvo una buena votación en comparación con las dos elecciones anteriores, tiene un aumento de la representación parlamentaria, tiene un senador más, tiene 4 diputados más, es decir, hay una buena votación, pero claro, lo que aparece es justamente lo que vimos después de las internas. Una disputa que va más allá del resultado en sí del Partido Colorado, sino que tiene que ver con el futuro del Partido Colorado. Es decir, bueno, ¿quién va a liderar el Partido Colorado o cómo va a ser el liderazgo del Partido Colorado? Porque, primero, no es gobierno, por lo tanto tiene que ver cómo articula desde la oposición con esta cuestión de las departamentales en el medio y cómo va a actuar la coalición. Pero ese liderazgo está también con diferencias. Primero, está el Consejo Ejecutivo Nacional que se elige el 21 de diciembre. Ahí hay un matiz y es el siguiente. Mientras las bancas son en función de las elecciones de octubre, los pesos convencionales son de lo que se votó en junio. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo termina siendo la distribución de convencionales de lo que después apareció con Bordaberry. No estaba Bordaberry, claro. No estaba Bordaberry. Y le fue muy bien. Y algunos que fueron candidatos apoyaron a Bordaberry, como Gurméndez y Tabaré Viera, y otros tuvieron una división, como Ciudadanos, donde una parte quedó del lado de Ojeda y otra parte hacia el lado de Bordaberry. Entonces, todo eso tiene pesos que van a resolverse y va a estar en discusión la Secretaría General. Que hay quienes dicen que fuera rotativa, hay que ver cómo se equilibran los pesos internos, pero eso aparece en el horizonte del Partido Colorado, no para ahora, sino para lo que va a construir de aquí al 2029. Bien, y en síntesis, porque tenemos poquísimo tiempo, ¿cómo queda ante este panorama la coalición republicana, más allá de este acuerdo que se hizo en 3 departamentos con miras a las elecciones departamentales? ¿Qué pasa? ¿Qué posibilidades hay de que se convierta en un partido, por ejemplo? Bueno, eso es lo que entra en discusión, entre otras cosas con lo que pasa en el Partido Colorado, pero también lo que pasa en el Partido Nacional, porque hay corrientes, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, que buscan la conformación de un lema único. Creo que una parte va a ser cómo actúe o cómo funcione ese lema Partido Coalición Republicana en Montevideo, en Canelones y en Salto. Ese puede ser un testeo de cuánto lo que sucede en octubre, lo que sucede en noviembre, puede fortalecerse o debilitarse de cara a mayo. Bien, muchas gracias, Eduardo. Hasta la semana que viene. Seguimos analizando un poquito más en este fin de 2024 tan cargado de noticias políticas. Seguramente tengamos el gabinete como una de las noticias relevantes para analizar. Aparentemente el martes 17. Bien, muchas gracias, Eduardo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.